Claro, el Poder Judicial marca principios éticos que han podido ser vulnerados en este caso, ¿no? Por ejemplo, la imparcialidad respecto de las partes, prohibición de vinculación con partes o trato preferencial, deber de evitar conductas que pongan en entredicho la imparcialidad, deber de velar por la apariencia de imparcialidad, contradicción por la propia jurisprudencia. En fin, magistrada, hay una comisión de ética del Poder Judicial, precisamente, pero vamos, es que el propio magistrado Verdugo, que es uno de los 3 que impartieron el curso, emitió una sentencia en el año 2014 que ordenaba repetir juicios cuando hay una sola duda sobre imparcialidad. Bueno, vamos a avanzar con la noticia en exclusiva que les está adelantando este programa esta mañana. 3 magistrados que juzgaron al fiscal general del Estado impartieron cursos en la sede de una de las acusaciones en los días precisamente que esos magistrados estaban deliberando. Uno de esos magistrados es el juez que preside el tribunal que juzga al fiscal general del Estado. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Acaban de escuchar a Andrés Martínez Arrieta, presidente de la sala que juzga al fiscal general del Estado. Él y 2 magistrados más que juzgaron a Álvaro García Ortiz impartieron cursos en la sede de una de las acusaciones en el Colegio de Abogados de Madrid. Fueron cursos remunerados por el Colegio de Abogados de Madrid. Insistimos, una de las acusaciones en el proceso, cursos que coincidieron con los días en los que estaban deliberando. Una primera opinión en la mesa, Joan. Pues pasmao. O sea, pasmao y con cara de pavo, por vincularlo con lo anterior. Es decir, yo entiendo que los magistrados del Supremo participen en actividades del Colegio de Abogados, como no puede ser de otra forma. Cuando el Colegio de Abogados está siendo una de las causas principales de la acusación de uno de los temas más importantes que tienen estos señores encima de la mesa, me parece completamente impresentable. Y además, porque la justicia tiene que ser neutral, tiene que ser independiente, no solo de los políticos, que en este caso ha demostrado claramente que no es así, sino además y sobre todo de los elementos de la acusación. Y las bromas que hemos podido escuchar en el propio audio me parecen de tercera regional y no se ajustan a lo que nosotros esperamos del presidente de una audiencia de estas características. Vamos, me parece tristísimo ver cómo hay a veces comentarios de casi colegas, de colegueo entre una parte de la acusación y quien está deliberando esos días con respecto, por cierto, a una sentencia que todavía no conocemos. Javier, ¿cómo lo ves tú? Sí, pues yo te confieso, Silvia, que me he enterado de esto viéndote esta mañana. Yo esto no lo conocía, me he enterado cuando te lo escuché contar. Vamos a ver, esto son prácticas habituales. Es perfectamente natural y normal que los jueces participen en cursos. Además, este es un curso para abogados de oficio. O sea, todo esto es absolutamente normal, es habitual. Por supuesto, son remunerados, no hace falta comunicarlo o pedir permiso al Consejo General del Poder Judicial. Lo que sí que es verdad que extraña, es verdad que en plena deliberación de una sentencia tan importante, de una de las sentencias más importantes en la vida judicial española, pues el presidente de la sala, que además es el ponente, porque la ponente rechazó el veredicto y por tanto no hizo la ponencia, participe en el curso, ¿no? Eso sí que sorprende un poco, quizá pues esos días debería estar concentrado en lo más importante, que es el veredicto y sobre todo la redacción de la condena, de la sentencia, que va a ser una sentencia muy estudiada, muy analizada por todo el mundo, ¿no? Y que va a ser muy importante porque está marcando la vida política española. Por tanto, quizá podía haber pospuesto su participación en ese curso, ¿no? Es lo que sorprende, no que participen en cursos, que eso es una práctica habitual, lo sabemos todos perfectamente, y además es bueno que los jueces participen en cursos y que den su experiencia a abogados. Pero es verdad que sí que sorprende que en esos días tan específicos, tan peculiares y tan importantes para ellos, pues esté participando en el curso. Es verdad que sorprende. Por dejarlo claro, efectivamente, Javier, o sea, no es una cuestión de incompatibilidad formal, ¿eh? No. Ellos pueden dar cursos perfectamente. Claro, aquí es una cuestión de ética. Si estos 3 magistrados, uno de ellos el presidente de la sala, deberían estar dando esos cursos coincidiendo con el lunes, martes y miércoles previos a que el jueves den a conocer ese veredicto.
Es decir, en los 3 días de deliberaciones participaron, impartieron de hecho unas clases que les fueron remunerados, como es habitual, por el Colegio de Abogados de Madrid, que es una de las acusaciones que están presentes en el juicio al fiscal general del Estado. ¿A vosotros qué os parece? Bueno, tú decías una cuestión ética, yo añadiría también estética, porque creo que tiene mucho que ver con la imagen que se proyecta. Es verdad que se imparten cursos muy a menudo, es verdad que el Colegio de Abogados de Madrid tiene 75.000 colegiados, que hasta donde yo sé es bastante activo en esta impartición de cursos, y los jueces participan. A mí me cuesta mucho trabajo creer que vaya a afectar en algo, por mucho que coincidiera con los días de deliberación, pero sí coincido en que en el debate de la estética, pues quizás lo deseable sería que hubieran estado solo concentrados en esa deliberación de la sentencia y, sobre todo, no sé si habría sido posible o posponerlo o efectivamente no participar. O sea, quiero decir, me parece pertinente el debate, no tanto del régimen de incompatibilidades, pero sí por un debate estético. Dicho esto, creo que más allá de la coincidencia, me parece complicado pensar que eso haya podido interferir en algo en lo que respecta al juicio del fiscal general. Yo voy a otra pregunta que me he hecho durante todo este procedimiento, que es ¿por qué el Colegio de Abogados estaba personado como acusación popular en este juicio? Has dicho, es muy activo en la impartición de cursos, fabuloso. Como todos los colegios profesionales. Saber ¿cuánto de activo es en personarse como acusación popular en un caso tan político y tan importante como el que afecta a una alta autoridad del Estado, del tamaño de la dimensión del fiscal general? Dejo ahí la pregunta. No, pero ellos lo dijeron, Berna, para situar el contexto, ellos lo justificaron en que, según ellos, se había roto un vínculo sagrado, que es el del secreto de la comunicación entre cliente y abogado. Sí, pero no digo para eso, es para el contexto. Así es como ellos lo justificaron. Pero no deja de escamarme. Me encantaría saber en cuántos procedimientos se personan de esta manera. Pero bueno, yendo a la cuestión del curso en sí, que efectivamente tenéis razón, es cuestión de ética, de estética, y yo elevo también mi calificación del Tribunal Supremo ha caído en la indignidad, desde mi punto de vista. Es decir, un fallo sin sentencia. Ahora vamos a esperar la sentencia tranquilamente mientras ellos ya han fallado en una cosa bastante inédita y rara, no inédita, pero sí rara en un caso de esta dimensión. Un fallo sin pruebas conocidas, un fallo con unos indicios más que cuestionables. Yo no sé si han practicado alguna diligencia secreta que nos hayamos perdido, pero yo estoy deseando leer esa sentencia para ver cómo nos sorprende y cómo arma algo en el que parecía que no hay armazón por las cosas que hemos analizado en esos días de juicio. En fin, las extravagancias que hemos encontrado en este caso se suman ahora a este curso que estaban dando para una acusación popular como el Colegio de Abogados y de forma remunerada y, en fin, de verdad, indignidad. Claro, nosotros, teniendo esta información, hemos preguntado al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial. Y ellos lo que confirman, Irma, es que los magistrados, al parecer, no necesitan una autorización para impartir esos cursos. No, es decir, no está dentro del régimen de incompatibilidades siempre que no tenga vocación permanente y no supere las 75 horas anuales. Estos cursos están remunerados, cobraron 90 euros la hora cada ponente y 270 euros más para Antonio del Moral, que fue el coordinador de estos cursos. En concreto, tanto Martínez Arrieta dio 2 horas de ponencia y Antonio del Moral y Verdugo fueron 4 horas las que impartieron. Son unos cursos que se llevan celebrando años, esos nos comentan fuentes del Supremo, por los que han pasado magistrados del Tribunal Supremo de todas las jurisdicciones. Son cursos de casación y se les dan a abogados del turno de oficio. Ahora mismo estos cursos, según lo que hemos podido saber, son obligatorios para todo aquel abogado del turno de oficio que quiera acceder a los recursos de casación, y lo que se nos dice es que se cuenta con los mejores, con los magistrados más especializados en este tipo de recursos para impartir esas ponencias. También nos dicen esas mismas fuentes que impartir estos cursos forma parte del deber ético de los magistrados de colaborar en la formación de los profesionales que ejercen el turno de oficio.
Pues el Colegio de Abogados de Madrid, también nos hemos puesto en contacto con ellos, nos confirman efectivamente que es una práctica habitual, normalizada, nos dicen, y transparente. Nos dicen que los perfiles se seleccionan por experiencia, cualificación y trayectoria. Destacan también que han impartido clases en ese centro de estudios jurídicos del ICAM otros jueces fiscales a abogados, e incluso destacan que también ha impartido cursos la candidata a la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato. Dice que este año son 399 los cursos que han realizado, que han participado 726 ponentes, un número que se va a incrementar de aquí a finales de año, y también precisan que los cursos y ponencias no los organiza la Junta Directiva de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, que el Centro de Estudios del ICAM en este caso actúa de una manera totalmente autónoma, con independencia técnica, y que la composición del profesorado, nos inciden, responde solamente a criterios de mérito, especialización y adecuación al contenido informativo. Pero no responden a la principal pregunta. Por supuesto que no hay incompatibilidad administrativa. Preguntamos si es ético. Si es ético que 3 magistrados que están juzgando, en este caso al fiscal general del Estado, acepten dinero del Colegio de Abogados de Madrid, personado como acusación en el proceso, exactamente en la misma semana en la que están deliberando el fallo del fiscal general del Estado. Toni Aira, molt bon dia. ¿Qué tal? Buen día, Silvia. Yo digo que a estas horas tú ya tienes una peli para definir esto, ¿no? Bueno, a ver, me ha venido a la cabeza el crepúsculo de los dioses, porque al final fíjate que estamos hablando de un estamento en cierta manera endiosado desde hace tiempo, que se puede permitir hacer casi de todo, hasta hace poco con poca lupa, y me parece eso lo más interesante de la información que estáis dando. Fíjate que estuvimos viviendo del 2008 en adelante unos años de una crisis económica y financiera que derivó en una crisis de confianza de la gente respecto a las instituciones, y ahí se erosionó la monarquía, se erosionaron las grandes instituciones de partidos políticos, los clásicos, etcétera, pero la justicia aún quedaba en una cierta burbuja, ¿no? Y yo creo que de unos años para aquí ese estamento judicial, yo creo que por defectos propios, por errores propios, aquello que se diría en tenis errores no forzados, también se ha expuesto a esa lupa y a un desgaste que este proceso mismo, este enfrentamiento tan manifiesto entre instituciones judiciales lo muestra, y comportamientos como estos que hace unos años no hubiesen trascendido, nadie se hubiese preguntado sobre ello, pues se exponen en público y evidentemente también ayudan a esa erosión. Ya no es solo el hecho explícito de hacer ese curso con una parte implicada en un proceso tan crudo, sino incluso haber oído a uno de estos jueces hacer chascarrillos sobre si ahora tiene que dejarlos porque se va a redactar la sentencia o tiene que cerrar la sentencia del fiscal general. Eso es forma, pero también es fondo. Eso desgasta en la forma, pero también desgasta el fondo de una autoridad judicial que hace unos años eso estaba por encima del bien y del mal, y yo creo que ha caído al barro bastante general de una confrontación política muy poco edificante para la mayoría de los ciudadanos. Magistrada Victoria Rosell, muy buenos días. Hola, muy buenos días. No hay incompatibilidad administrativa en el caso de estos 3 jueces, pero ¿a usted le parece ético? Bueno, la verdad es que yo creo que tanto el Tribunal Supremo como el propio Colegio de Abogados de Madrid tendría que haber sopesado, evidentemente, en esta ocasión, por muy habitual que sea esta colaboración remunerada, que efectivamente no incurre en ninguna incompatibilidad porque es una colaboración ocasional y nadie piensa que hayan comprado la sentencia a los magistrados del Tribunal Supremo por 300 ni 600 euros. Pero es que en los tribunales es tan importante la imparcialidad como la apariencia de imparcialidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y a mí, sinceramente, me parece más relevante que no se estuviera deliberando estos días. Es decir, si sabemos que esas tardes, por distintas ocupaciones, y esas mañanas estaban dedicándose a otras funciones, y el 19 se presentó la ponencia absolutoria y el 19 por la tarde se estaba dando clase, a mí me parece muy relevante que se aclare si solo una sentencia tan relevante y dictada en única instancia, no en recurso, se destinó a ella solo la mañana del día 20, cuando ya se sacó la nota pública. La verdad es que eso me parece más preocupante.
Claro, porque según se ha publicado por parte del propio Colegio de Abogados de Madrid, uno de los magistrados, el señor del Moral, que nos lo ha confirmado él personalmente, sí estuvo el lunes de 4 a 8 impartiendo ese curso. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal, el señor Martínez Arrieta, estuvo de 6 a 8 el martes y el miércoles de 4 a 8 estuvo impartiendo ese curso el magistrado Verdugo. Con lo cual, esto implicaría, magistrada, que se redujo notablemente el tiempo de deliberación que pensábamos nosotros que estaban deliberando mañana y tarde. Claro, por la tarde no podían estar deliberando porque mientras falte uno de ellos entiendo que no se pueden reunir. Claro, si el tribunal no está completo, no, pero es que además el cómputo empieza el día 19, cuando la magistrada Susana Polo presenta la ponencia absolutoria. Hasta entonces no hay ponencia condenatoria. Entonces se rechaza, se cambia la ponencia a Martínez Arrieta y por la tarde no se delibera. Me parece de verdad que debe aclarar el Tribunal Supremo o la Oficina de Comunicación si destinaron a ese fallo que ya estaba publicado a las 2 de la tarde del día 20, o sea, si precisamente estamos hablando de un caso en el que se está poniendo en cuestión si el derecho o el deber de información de una autoridad está por encima de algunas normas que protegen precisamente los secretos, bueno, es que las sentencias, hasta que no están extendidas y firmadas, no se deben hacer públicas. Es verdad que por derecho de información, algo que ya está hecho, puedes resumirlo a la opinión pública y dar una noticia. Pero lo que sí sería un motivo adicional de nulidad sería ese prejuicio de primero dictar el fallo y luego conformar esa voluntad colegiada, que no es nada sencilla, porque había que decidir los motivos de nulidad alegados por el fiscal general del Estado y el Ministerio Fiscal, no solo su defensa con la abogacía del Estado, es decir, las entradas y registros, la imparcialidad del tribunal, etcétera. La prueba, la tipicidad del artículo 417, 1 o 2, la penalidad, la responsabilidad civil que se le ha reconocido ese daño a Alberto González Amador. Todo eso yo creo que es, bueno, pues complicado pensar que se pueda haber realizado en unas horas del día 20 antes de esa nota, y para mí es más relevante que esa apariencia de imparcialidad, que insisto en que es importante, pero nadie piensa ni que hayan cometido una ilegalidad. Y quizás sí que el Colegio de Abogados o ellos mismos deberían haber pensado en la oportunidad de esa puesta en escena y de esa remuneración, pero a mí me preocupa más si puede haber un motivo de nulidad adicional en sacar el fallo antes de que realmente esté dictada y firmada la sentencia. Magistrada, quédese un momentito con nosotros porque, claro, al hilo de lo que está planteando Victoria Rosell, claro, el fallo se decide en 4 días laborables y ahora hemos sabido, gracias a esta información, que 3 de esos días solo se pudo deliberar por la mañana porque los magistrados, 3 de ellos, tenían clase en ese curso por la tarde, con lo cual el tiempo de deliberación automáticamente se ha cortado, Joan. Bueno, es que la impresión que teníamos es que los magistrados no habían estado muy atentos a la vista, a juzgar, porque en la vista las pruebas que estábamos viendo todos eran vistas exculpatorias del fiscal general. Ahora sabemos que los magistrados, en lugar de estar reunidos deliberando, estaban con una parte de la acusación haciendo bromas y chascarrillos, ¿no? No sé yo hasta qué punto los magistrados son conscientes de la sensación, no de imparcialidad, que ya no habían dado mucha imagen de imparcialidad, sino de absoluta impunidad que nos están trasladando. Y desde luego yo supongo que los abogados del fiscal general estarán pensando en estos momentos si aquí hay argumentos como para pensarse muy seriamente si hay argumentos para pedir la anulación de esta sentencia, para recurrirla cuando se conozca, que por cierto tampoco está escrita. No sé, estos señores parece ser, da la impresión, viendo las noticias, viendo lo que estamos conociendo esta mañana, de que tenían decidida la sentencia mucho antes de pasar por la vista oral, ¿no? Ya la tenían decidida a juzgar por lo que estamos sabiendo de las pocas horas que le han dedicado a darle vueltas a los argumentos que tenían encima de la mesa, ¿no? Magistrada, claro, porque yo estaba pensando en estos casos, ¿no? Que yo entiendo que estos cursos se planean con muchísima antelación, ¿no? Si pilla a estos 3 magistrados que se han comprometido, en ese momento yo entiendo que los magistrados lo que deben hacer es acudir
pues a la Comisión de Ética del Poder Judicial, ¿no? Y decir, oigan, mire, tengo esto, por agenda, casualidad este curso con el que me he comprometido me coincide con la de deliberación, y entiendo que es el Comité de Ética del Poder Judicial, que es extraordinariamente claro, ya lo verán en este tipo de casos, quien debe indicarles, ¿no? Aconsejarles qué es lo que deben hacer. A ver, yo entiendo que siempre se puede tener margen para posponer, suspender, que el propio Colegio de Abogados puede ceder la ponencia a otros magistrados que también pueden enseñar perfectamente a la abogacía del turno de oficio lo que es la casación. En fin, éticamente y estéticamente hay más soluciones, que insistimos en que nadie está diciendo que hayan comprado la sentencia con estos cientos de euros, sino una cuestión de imparcialidad, de apariencia de imparcialidad. Pero es que insisto que no son 4 días hábiles, que el inicio del cómputo de esas jornadas de deliberación es el día 19 con la ponencia absolutoria, es un día. Si el día 19 la magistrada Susana Polo presenta la ponencia absolutoria, se la rechaza y hay cambio de ponente, y ese ponente está el día 19 por la tarde en el curso, lo importante es explicar y no tener dudas de si solo se destinó a la deliberación el día 20 por la mañana, cuando a las 2 de la tarde ya se ha adelantado el fallo, porque es muy importante que ese fallo sea el producto de una voluntad colegiada de 7 magistrados de altísima, del órgano supremo de nuestra justicia, y no de un adelanto del fallo y después que se construya la sentencia, porque eso sí podría dar lugar a un motivo adicional de nulidad, y en este caso evidentemente es de tal relevancia que no parece que unas horas de la mañana del día 20 sean suficientes para dictaminar sobre la nulidad, la prueba, la tipicidad, la pena, la responsabilidad civil a Alberto González Amador, etcétera, y bueno, esto creo que sí que debería ser objeto de preocupación o de aclaración, porque es lógico planteárselo. Sería un solo día desde la ponencia absolutoria, porque hay que llevar una ponencia condenatoria sobre la que deliberar. No sé si me explico, que no son 4 días. Es que dejando muy asombrada, ¿no? Porque ellos nos dicen, bueno, es que, a ver, incluso algunos expertos dicen, bueno, es que las deliberaciones, digamos, las conversaciones, pues comienzan desde el primer día del juicio y tal, claro, pero efectivamente la deliberación tiene que ser sobre la ponencia, y usted nos dice que esa ponencia se pone sobre la mesa por parte de la magistrada Susana Polo el día 19, miércoles, ¿no? Sí, según las informaciones que tenemos, esa es la fecha en la que empieza la deliberación sobre la absolutoria, que se rechaza porque no hay mayoría, y entonces cambia la ponencia al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a Martínez Arrieta, y a partir de ahí comienza esa deliberación. Es cierto, y ha dicho mucha gente, que la verdad es que tampoco sabe mucho algunos de lo que están hablando de deliberación, de formación de una voluntad colegiada de un tribunal, que se pueden ir deliberando cuestiones. No, primero, el resultado de la prueba, según la ley, tiene que ser apreciando en conciencia toda la prueba practicada en el juicio oral. Hasta el último momento, hasta que tú no dices visto para sentencia, no puedes empezar a deliberar la prueba practicada. Bueno, más exactamente hasta las conclusiones definitivas, Magistrado, que son esos últimos informes de las partes. Pero, además, hay unas cuestiones previas, la nulidad en concreto por vulneración de derechos fundamentales, que sí se puede ir deliberando, pero que también tiene que esperar al final por si hay algún hecho que pueda incidir. Por ejemplo, se ha planteado la nulidad de la entrada y registro y vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones del fiscal, e incluso de la fiscal provincial, por las entradas y registros en su despacho. Y al final tienes a la UCO declarando no sabemos exactamente lo que estábamos buscando. Tú no puedes haber dejado sentada esa causa de nulidad o de vulneración de derechos fundamentales, que son cuestiones previas a la valoración de la prueba, si alguna prueba después te va a incidir en esa valoración. Es decir, que por mucho que vayas comentando informalmente, hay una deliberación formal, y evidentemente las normas de los procedimentales de los tribunales, si a algo se tienen que atener, es a las formalidades previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Magistrada, entonces, según los cálculos que usted nos plantea, si la magistrada Susana Polo presenta su ponencia el miércoles por la mañana, una ponencia absolutoria, absolver al fiscal general del Estado, es rechazada, uno de los magistrados está 4 horas en un curso por la tarde, con lo cual el Tribunal Supremo en ese caso no pudo reunirse.
pero la mañana siguiente es cuando da a conocer el fallo, con lo cual, efectivamente, claro, según los cálculos que nos está planteando Victoria Rosell, Javier, se tomó la decisión de condenar al fiscal general del Estado prácticamente en una mañana. El jueves por la mañana, según si hacemos esta cronología, parece que el jueves por la mañana, sí, se toma el fallo. Vamos a ver, yo creo que a mí me gustaría que no fuéramos demasiado lejos. ¿A qué me refiero? ¿En qué sentido lo digo? Lo está explicando muy bien la magistrada. Es obvio que esto, o sea, que el hecho de que los magistrados, entre ellos el ponente, estuvieran dando un curso por la tarde, en el Colegio de Abogados no supone nada respecto a la sentencia. Es normal que se den a instancias del Colegio de Abogados, porque es un curso para abogados de oficio. Todo eso es normal. O sea, yo eso no me convierte en nada sospechoso. Yo sí creo que hay un tema que a mí me sorprende, porque todos pensamos que una deliberación del Tribunal Supremo es un acto muy formal y técnico. Es decir, que son todos los magistrados exponiendo sus argumentos de lo que han visto en un juicio, que además es un juicio especialmente importante y especialmente complicado y con una enorme repercusión pública, y ellos saben que tiene una enorme repercusión pública y que tienen que tenerlo en cuenta porque no se pueden aislar del contexto. Y por tanto todos pensamos que es un acto muy formal, con magistrados muy serios, muy sesudos, reunidos, exponiendo técnicamente argumentos, valorándolos y votándolos, ¿no? Todos tenemos un poco esa idea, y lo que vemos es que efectivamente prácticamente se falla en una mañana y luego se tomarán el tiempo que sea necesario para redactar sentencia. Y es verdad que sorprende, y por tanto yo sí creo que hay algo que no han valorado, que es un problema estético, lo comentaba antes Paloma, y es verdad, porque el dicho latino, nulla ética sin estética, ¿no? Y es verdad que da la impresión que hay un problema estético que no han valorado y que se podían haber ahorrado sus cursos, haberlos pospuesto, que son cursos normales, insisto, eso no debe causarnos ninguna cosa especial, pero que tenían que haber valorado, haberlos pospuestos, no haber participado. Evidentemente, o sea, no es normal, Javier, no es normal, no puede ser normal estar dando un curso con una parte en los momentos en los que tú estás teóricamente deliberando y tienes delante a la acusación. No puede ser normal. Eso no puede ser normal. No, Joan, no puede ser normal. No puede ser normal que tú te vayas a comer con un grupo de amigos que forman parte del procedimiento. Es que no puede ser normal. Claro que es normal dar cursos. No es normal mientras tú eres el juez que estás deliberando sobre un asunto tan importante y tienes delante a una parte que es la acusación. No puede ser normal. No puede ser normal. Y no entiendo cómo los propios magistrados no han caído en cuenta en este asunto. Estoy seguro que ellos mismos hoy deben de estar reflexionando sobre el daño que le están haciendo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sobre el daño que le están haciendo. Yo, por aclarar, ayer estuve hablando personalmente con el magistrado Antonio del Moral, que es quien es el coordinador de los cursos, quien participó el lunes durante 4 horas, y él me ha subrayado que él no ve ningún tipo de incompatibilidad con que esté deliberando y esté en este curso, que era un curso previsto desde hacía mucho tiempo, y que él personalmente, por mucho que le insistía al magistrado, me decía que él no veía ningún tipo de incompatibilidad. No me lo puedo creer. Tenemos esa voz por parte del magistrado Antonio del Moral, con el que, insisto, yo hablé ayer personalmente y al que agradezco su amabilidad a la hora de expresar su opinión sobre este asunto. Pues es muy bueno que nos lo hayas contado, porque efectivamente necesitábamos escucharle su justificación. O sea, sí, de todas formas, bueno, como dice la magistrada Rosell, no es solo importante la imparcialidad, sino parecerlo, ¿no? Esto no es un curso para el Colegio de Abogados de Badajoz ni de Santander, sino del Colegio de Abogados de Madrid, que es el que presentó la primera querella contra el fiscal general y quien estaba está como acusación popular. Entonces, yo quisiera elevar el foco un poco, porque yo no sé si son conscientes estos magistrados de la bajísima imagen que tiene la justicia en este momento en este país, y que va acumulando hitos y razones por las que desconfiar. Es decir, recordemos que el abogado de manos limpias en la causa contra Begoña Gómez se retiró hace pocos días porque vio un activismo político en esta causa, ¿no? Es decir, se va jalonando esta historia de nuevos hitos, y este es uno de ellos por los que se agranda esa desconfianza en la justicia. Uno de ellos, el más importante, es el de la sentencia, el del fallo sin sentencia. Es decir, estamos viendo que lo hicieron en pocas horas del jueves 20, del jueves 20N, que era muy interesante también esa coincidencia del 50 aniversario del fin de Franco. Y bueno, me gustaría saber qué tiene que decir el Consejo General del Poder Judicial sobre esto. ¿No tiene nada que decir? Pero hay más casos, bueno, el fallo hay sin una comisión sentencia de ética del Poder Judicial, precisamente, pero vamos, es que el propio magistrado Verdugo, que es uno de los 3 que impartieron el curso, emitió una sentencia en el año 2014 que ordenaba repetir juicios
cuando hay una sola duda sobre imparcialidad. ¿Qué opinan los dos magistrados que nos acompañan? Jordi, ¿tú cómo lo ves? Ojalá fuera magistrado, soy solamente profesor, ¿no? Ay, bueno, perdón, claro. Que... Bueno, luego voy a la magistrada. Empiezo contigo. No, pero sí que tengo una opinión. A ver, la deliberación ha sido sorprendentemente corta. Esto ya lo vimos desde un principio, porque no se puede aplicar a este caso las mismas normas de deliberación que se aplican a otros que son más del día a día, en los cuales pues se confía en un magistrado para que haga la ponencia, luego los demás la votan, la firman y ya está. No, esto es un caso de una trascendencia extraordinaria. Por tanto, no se puede salir de la sala sin una sentencia, con solamente un fallo, diciendo, bueno, vamos a ver, ¿quién está a favor de condenar? ¿Quién está en contra? Bueno, va, y luego ya lo vestiremos. Es que es la sensación que ha dado, pero es que con cada día que pasa ya no es una sensación, sino que se va materializando una realidad, porque ¿cómo es posible que una sentencia que se tarda en deliberar poquísimo tiempo, resulta que luego para redactarla se tarda muchísimo más tiempo? Es que tendría que ser al revés. Es decir, normalmente cuando uno trabaja solo, escribe los argumentos de una forma mucho más veloz, ¿no? Y luego a partir de ahí lo que tendría que hacer es someter ese proyecto de sentencia a todos los compañeros de sala y entonces votarlo. Así se hizo, por ejemplo, con la sentencia del Procés y con tantas otras. Es cierto que en otros casos se ha hecho algo parecido. Por ejemplo, en el caso de la manada que mencionabais antes, yo lo critiqué mucho, que se hizo una vista y justamente después de la vista, venga, ya está. A mí me pareció aquello una cosa completamente fuera de lugar, porque sí que creo en la deliberación. Lo que pasa es que las opiniones yo creo que hay que mantenerlas en todos los casos con independencia de que te guste más o menos el fallo, que eso es a veces lo que falla, lo que supone un error aquí, ¿no? Es decir, la forma correcta de hacer las cosas es deliberar, sacar un proyecto de sentencia y entonces votar el proyecto de sentencia y entonces finalmente sacar la sentencia entera, porque, hombre, es cierto que a un reo le produce zozobra saber o no saber sobre su destino, pero, hombre, yo creo que más zozobra le tiene que suponer saber que está condenado y que se está jugando su futuro profesional, con lo cual yo la verdad esa opinión no la, con todos los respetos evidentemente, ¿no? Pero no la comparto. A ver, vamos a regresar sobre esa información en exclusiva que es la que les hemos planteado aquí en este programa, la de que 3 magistrados que juzgan al fiscal general del Estado impartieron cursos precisamente coincidiendo con sus deliberaciones en la sede de una de las acusaciones, que es el Colegio de Abogados de Madrid, cursos que fueron remunerados. Claro, el Poder Judicial marca principios éticos que han podido ser vulnerados en este caso, ¿no? Por ejemplo, la imparcialidad respecto de las partes, prohibición de vinculación con partes o trato preferencial, deber de evitar conductas que pongan en entredicho la imparcialidad, deber de velar por la apariencia de imparcialidad, contradicción por la propia jurisprudencia. En fin, magistrada, me gustaría preguntarle en concreto por uno de ellos, por el principio 17, que podría ser el principio más vulnerado, ¿no? La Comisión de Ética Judicial dice que debe efectuarse una previa valoración ética sobre la participación del juez en actividades docentes cuando hay riesgo para la apariencia de imparcialidad. Y especial relevancia, es que justo lo estoy leyendo ahora, adquiere el lugar donde se celebra el curso. Y en este caso, el curso se celebró en la sede de una de las partes personadas en ese proceso contra el fiscal general del Estado, en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, en la calle Serrano. Así que, claro, todos los factores de riesgo, digamos, están presentes en concreto en el deber de velar por la apariencia de imparcialidad. Tenemos a la acusación organizando, a la actividad que se desarrolla durante el juicio, la remuneración que procede de una parte interesada y las sesiones que coinciden con las deliberaciones. Magistrada, es que estoy leyendo este principio y creo que puede ser el más vulnerado de todos ellos. Claro, desde el principio hemos hablado de apariencia de imparcialidad. La imparcialidad subjetiva, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y según nuestra propia jurisprudencia, es esencial para los derechos del justiciable, del acusado en este caso, y también para la confianza ciudadana
en la justicia. Y la imparcialidad subjetiva es lo que afecta en este caso a esa relación pseudo-profesional, aunque no laboral, evidentemente, y no sometida al régimen estricto de incompatibilidades, porque es ocasional, con el Colegio de Abogacía de Madrid, que en este caso no solo ejercitaba la acusación popular, sino que también, además, fue la primera entidad en querellarse, fue la primera querella, sino que también afecta a esta posible prejuicio de dictar y hacer público el fallo con tan solo esas escasas horas de deliberación, según las informaciones que vamos sabiendo. A mí lo que sí que les pediría, por una cuestión de rigor informativo y incluso de honestidad intelectual, es que distingan los casos en los que el Tribunal Supremo es Tribunal de Casación, que están todos mencionando la manada, en el que hubo una sentencia de la Audiencia Provincial que dijo abuso e incluso un voto absolutorio del regocijo. Una sentencia del TSJ de Navarra, del Tribunal Superior de Justicia, de Navarra, diciendo 2 por el abuso y 1 voto por la agresión. Y finalmente había una cosa que deliberar, y es si existía la intimidación ambiental, porque nuestro derecho era, en fin, tan poco proclive la libertad sexual que se necesitaba violencia o intimidación para que fuera agresión sexual, ¿no? Actualmente, afortunadamente, ya está superada esa etapa, pero había un elemento del tipo que deliberar, ninguna otra cuestión, y sobre todo no actúa como tribunal de única instancia. En única instancia hemos visto el Tribunal Supremo en el procés, donde hubo filtraciones, pero no hubo previamente una sentencia de primera instancia y de segunda. Aquí se actúa en única instancia precisamente por ser aforados. Y en los organismos europeos y en nuestro propio país, lo que se pone muy en cuestión no es la calidad jurídica del Tribunal Supremo. Somos muchos los juristas que llevamos 15 y 20 años de ejercicio profesional, y hasta 25, y estaremos 30 o 35. Es que se elige precisamente porque juzga aforados, que esto es una anomalía que interfiere tanto en la composición como en el funcionamiento del tribunal. Estar instruyendo y juzgando como si fuera un órgano de primera instancia y única instancia. O sea, la cuestión es que en estos casos no está actuando como Tribunal de Casación, y muchos organismos internacionales ponen el acento en que el Tribunal Supremo se elige por un órgano político, que es el Consejo General del Poder Judicial. No, los mejores juristas de este país necesitan, digamos, un padrino o una madrina para acceder al Tribunal Supremo, porque en medio hay un órgano de decisión política, que es el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, con todo el respeto, por supuesto, a nuestro sistema institucional, tenemos que saber de qué está hecho.